buenas tardes. Hoy hablaremos de Sri Lanka. Lo diremos todo en castellano, como he dicho antes, porque la charla está siendo grabada para nuestros clientes que nos la han pedido de toda España, y ya sabéis que en el resto de España no hablan catalán. Bien, pues realmente estamos muy orgullosos de contar a partir de ahora con la colaboración de Vicky, que es investigadora y doctora en prehistoria y arqueología. Ha hecho durante muchos años trabajo de campo. Bueno, es una gran conocedora de todos estos destinos, tanto todo lo que es el origen de la humanidad, ¿verdad? Sobre todo de los orígenes. Exactamente. Entonces, aparte de que hará viajes con nosotros a diferentes lugares que ya estamos programando todo el tema nos brinda la explicación sobre el viaje de Sri Lanka, por qué vale la pena visitar esta isla maravillosa. Entonces, ella nos explicará todo el tema de la historia de esta isla, y al final os explicaré un poquito algo sobre la logística del viaje que hemos preparado, que estamos haciendo prácticamente cada año. Hacemos 2 salidas especiales, aparte de la que la gente puede viajar con nosotros durante todo el año. Pero hacemos 2 salidas especiales. Vicky, te dejo al mando y al final nos volvemos a encontrar todos juntos aquí hablando. Muchas gracias. Tienes el mando aquí. Vale, pues buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar, quería dar las gracias sobre todo a Donis y a todo el equipo de Aspasia por haberme invitado a formar parte de estas charlas, ¿no? De este ciclo en el que cada oportunidad que hay para conocer un poquito más este país. De hecho, también agradecer la asistencia tanto de las personas que estáis aquí como las que están conectadas en línea. Y empezamos esta selección con imágenes, que mi idea sobre todo es destacar la esencia de Sri Lanka, más allá de los contenidos que pueden haber de historia y de todo su legado, que es extraordinario. Empezamos de alguna forma abriendo una gran ventana de par en par. Desde ese momento nos conectamos, observamos también una fotografía, un paisaje desde el presente, y este mismo cielo, esta fotografía, esta luz, ese paisaje, esta roca que sobresale, de alguna forma me evoca directamente el nombre de la isla, Sri Lanka, ¿no? Por lo tanto, es en esta isla que de alguna forma desde la antigüedad, sea por los textos literarios, sea por la religión, de alguna forma ya llega esa palabra de isla, Lanka. Y por otro lado, también es cierto que la cultura india, la cultura cingalesa, de alguna forma siempre ha utilizado la palabra Sri como un sinónimo de reverencia, de respeto, de santidad. Por lo tanto, entramos en una isla que tenemos a esa isla sagrada, como dice su nombre, Sri Lanka, un significado que sabemos que es muy profundo y culturalmente muy presente en la isla. De alguna forma, por mi formación como arqueóloga, podríamos decir que siempre tengo el defecto profesional de empezar hablando por las raíces de todos los sitios. Siempre me imagino una isla cuando no era una isla. Siempre me imagino una isla cuando estaba anexionada a la India o cuando todos los continentes eran un supercontinente llamado Pangea. De forma que si queremos ir a buscar las raíces, siempre llegamos de alguna forma a hablar del pasado cuando antes los humanos no habían llegado, ¿no? De forma que la historia de cualquier territorio, de cualquier lugar, pero más si nos vamos a una zona insular, es precisamente la larga historia que se conserva desde el pasado, ¿no? Desde lo que serían esos primeros testimonios de la flora y de la fauna. Pero en ese caso, cuando Donis me encargó de hacer una charla para presentar Sri Lanka, lo he querido hacer desde el presente, no desde el pasado. Es un viaje que fusiona constantemente el contacto del presente con el pasado,
¿no? De forma que ese legado es una experiencia, vivirla, pero filtrando desde el presente esa isla, visualizo como 3 elementos singulares de Sri Lanka. ¿Qué elementos? ¿Qué singularidad tiene Sri Lanka? Podríamos hablar que es de la isla de los elefantes, y esa relación que tiene el elefante con la isla va mucho más allá de saber que estamos en una tierra que realmente hay una fauna endémica, no que hay una especie endémica. Y son los elefantes parte integrante del ecosistema de la isla y han habitado en la isla durante milenios. Esa relación con los elefantes no solo es del presente, también está en el pasado, pero también está en la cultura de la gente del territorio, del pueblo. Estamos hablando precisamente de una cultura que ese elefante continuamente está representado en su iconografía, sean templos, sean en libros, sean en manuscritos. Es considerado este elefante un animal sagrado, venerado, con significado religioso, y también podríamos decir de un significado histórico hasta económico en la ciudad donde se encuentran prácticamente los santuarios de protección. No deja de ser que estos elefantes, aparte de gozar, de ver también en su hábitat natural esta especie, tienen un símbolo cultural profundo. Por lo tanto, hablar de elefantes en Sri Lanka empieza a ser un sello de identidad también de ese pueblo. Han sido venerados en la historia de la mitología de la isla. Estamos hablando de unos elefantes que encuentran en Sri Lanka su hábitat adecuado. Tenemos unos elefantes con un clima favorable y a la vez estamos hablando de que tienen todos los recursos para su perfecta adaptación, ¿no? Podemos hablar de que esa abundancia del agua lleva a que tienen regularmente las fuentes de agua de acceso y por lo tanto para beber como para bañarse. Por lo tanto, un primer pilar que podríamos hablar de Sri Lanka, de la relación de la isla con estos elefantes. Pero Sri Lanka también, desde el presente, podríamos decir que es una tierra con mucho olor y nos llegan sabores y olores y colores también que vienen por lo que sean, en este caso, las especias, ¿no? También lo que se dice de esa lágrima de la India, ¿no? De esa Sri Lanka, que su ubicación geográfica también la ponían en uno de los puertos más importantes también del comercio de las especies, y ha sido una isla también famosa por lo que serían, en ese sentido, la producción de las especies. Por lo tanto, estamos ante una isla con una gran reputación como productora de las especies, sobre todo de alta calidad, y podríamos decir que las especies han contribuido de alguna forma significativamente en la economía a lo largo de la historia. Hablamos precisamente de una isla en la cual, por eso decimos que su posición estratégica precisamente la pone en un punto importante, trascendental, de todas las rutas comerciales marítimas de la Ruta de la Seda y más allá también de la Ruta de la Seda. Por lo tanto, la isla Sri Lanka juega un papel muy importante como centro de comercio en el Océano Índico, y es aquí donde se convierte en una parada crucial en lo que representaría esos barcos que viajaban entre Asia Oriental, entre lo que sería el subcontinente indio y también Oriente Medio y África. Es Sri Lanka, tierra de elefantes, tierra de especias, una tierra que también tiene su té, pero también el tercer pilar de lo que sería esa singularidad desde el presente. Creo que también deberíamos destacar, si observamos esta roca que sale prominente, la que se conoce como el Palacio del Cielo, por sus mitos, por su historia, por su legado, por su simbología, por su significación.
es precisamente en ese Palacio del Cielo, como se menciona en esa roca, que tenemos a la vez lo que serían las ninfas celestiales. Si entramos en otro campo desde el presente, es aquí donde podemos ver también que una de las singularidades de Sri Lanka es también todo su legado, toda su representación, todo su arte, que está también en las paredes de los templos, pero también en este caso, una serie de palacios. Ese cielo, esas ninfas celestiales son estas apsaras, ¿no?, tan presentes en esta cultura de Sri Lanka, esos seres mitológicos que de alguna forma combinan lo que diríamos divinidad, belleza, arte. Estamos hablando a través de un arte, de una pintura, lo que sería también el importante rol que tenían esas pinturas en la narración de las historias del pasado, tanto de tipo religioso como cultural. Por lo tanto, estamos hablando de una cultura con un legado en el que a través de lo que sería el hinduismo o lo que sería el budismo, también esas ninfas celestiales son uno de los elementos característicos de Sri Lanka, ¿no? Es, por lo tanto, que Sri Lanka, tierra de elefantes, Sri Lanka, tierra de especias, Sri Lanka, tierra de ninfas celestiales, combinamos una mitología desde el presente, pero también eso que nos lleva a vivir, a experimentar una isla que sobre todo destaca por su belleza natural. Una isla que nos lleva a diferentes ecosistemas, paisajes, que nos podemos ir desde las playas, la costa, desde la arena dorada que podemos encontrar también de lo que serían toda la parte coralina, hasta esas montañas cubiertas también de esas nubes, de ese también, podríamos decir, paisaje tropical. Y lo que tiene esa isla es ese mosaico, ¿no?, que permite ver todo lo que sería una extraordinaria diversidad de paisajes naturales. Un contraste que a medida que dejamos la línea del mar y entramos para el interior, vamos viendo también cómo desde la antigüedad, por eso digo que si empezáramos por la parte de la arqueología, indudablemente ya nos iríamos a todos los lugares donde ya sabemos que desde la antigüedad existen estas comunidades, hasta lo más verde, que podemos ver también, y es Sri Lanka. No solo una belleza de paisaje natural, sino que también, si nos vamos al patrimonio en ese sentido cultural, arquitectónico, histórico, Sri Lanka llena para explicar historias desde la prehistoria hasta la historia antigua, hasta la edad contemporánea, porque realmente tiene una rica variedad de lugares, también de lo que serían sobre todo sitios arqueológicos, monumentos y sobre todo aquellas capitales históricas. Es decir, que nos podemos ir a una serie de yacimientos, sobre todo destaca en ese caso Sigiriya, pero como ciudades capitales también han habido 3 sitios diferentes. Tenemos Anuradhapura, Polonnaruwa y Kandy, que serían también las referencias de capitales históricas que merecen también toda una serie de singularidades. Pero sobre todo uno de los grandes atractivos están en esa roca que destaca, que tenemos las ruinas de Sigiriya. Y es aquí, en un lugar que no hace falta Photoshop en la imagen, porque realmente la belleza natural lleva a que en algún momento de la historia del pasado el rey Kasyapa construyó ese palacio, y es aquí donde también la arqueología está trabajando desde el presente, aprovechando también toda una infraestructura. Ese reino se levanta sobre lo que sería un volcán que se convertiría en palacio, y desde el punto de vista arqueológico también es una gran podríamos decir, obra de ingeniería también, porque
lo que es lo menos atractivo para visitar en un lugar es muchas veces lo que permite el funcionamiento de estos sitios. Es decir, vemos el palacio, vemos que hay una serie de estructuras donde estaba el antiguo rey, donde había las zonas donde no accedía el pueblo, las zonas comunitarias, pero si no llega el agua, no hay vida aquí y por lo tanto, aunque no sea atractivo, todo el diseño que diríamos de ingeniería es lo que realmente ayuda a conocer mejor este espacio. Si vemos esa roca que se levanta, si se fijan en un pequeño detalle que hay en uno de los niveles superiores, destacan unos pies grandes, pero bueno, son pies, son garras, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué encontramos? Una enorme garra de león. Por lo tanto, estamos aquí en lo que viene a ser uno de los accesos del nivel superior para llegar hasta la zona de Sigirilla. Toda una obra de ingeniería, sobre todo desde las terrazas inferiores de abajo, ir subiendo, y podríamos decir que lo que se ha conservado de este templo, de esa zona, es lo que aquí podemos completar con esa imagen de cómo debería ser, en ese sentido, el acceso al nivel superior, porque además nos lleva una sorpresa subir por estas escaleras, ¿no? Si seguimos más arriba, iremos encontrando también otros niveles. Y estamos ante uno de los mejores ejemplos de lo que sería de planificación urbana en aquel momento, de lo que sería la antigua Sigirilla. La escalera está por donde. Si estamos arriba, también vamos viendo cómo se aprovechaban el agua de las lluvias, como también aquí tenemos toda una zona de riego. Y por eso, desde el punto de vista de la arqueología, es mucho lo que se puede explicar también de Sigirilla. Perdona, Se levanta sobre... Sí, te una pregunta. La escalera por donde... La zona anterior. La escalera pasa por detrás. Por detrás. Estoy dando la vuelta con las imágenes y ahora veréis cómo se accede hacia arriba, ¿no? De forma que la primera impresión que tenemos es que realmente se levanta sobre un volcán erosionado de planta elíptica. Estamos a lo que sería de altura unos 400 metros sobre el nivel del mar y con una cierta inclinación gradual. Es Sigirilla la joya de lo que sería como yacimiento arqueológico, de los muchos que pueden haber en Sigirilla, lo que sería en Sri Lanka, y en este caso como patrimonio de la humanidad, porque también es un viaje que incluye muchos patrimonios de la humanidad. En este caso, hoy en día, podríamos decir que del inventario de la UNESCO hay prácticamente unos 1.200 patrimonios, de los que hay una proporción importante en Sri Lanka. De forma que lo que vemos como esa roca que se levanta, tenemos una ciudadela que se levantó en el siglo V y tenemos el palacio y la fortaleza. Estos serían los niveles inferiores de Sigirilla y por lo tanto lo que haremos ahora será subir arriba. ¿Qué encontraremos arriba de Sigirilla? Como hemos presentado al principio, que Sri Lanka, además de tierra de elefantes, de tierra de especias, también es tierra de qué. ¿Dónde encontraremos las ninfas celestiales tocando el cielo? ¿Vale? Aquí. Hay muchas interpretaciones, de hecho, y por eso es un lugar de referencia también, como hemos comentado, de todo lo que sería esa adaptación en el medio. Y ahora sí, en esa misma área donde está este palacio, se encuentran las famosas pinturas de Sigirilla. Unas pinturas que llevan a acceder atravesando un muro que se llama pared espejo. Decían que estaba tan pulida la piedra que todas las apsaras que estaban representadas se veían ya desde el reflejo de esa pared. Dicen.
aquello que la leyenda dice que, ¿no? Pero es una posibilidad que hay, sobre todo, de ver y acceder a lo que sería la parte superior, accediendo por esa entrada, y en el margen de la derecha es donde encontraríamos una de las primeras figuras de estos frescos, de las que desgraciadamente, como consecuencia también del abandono de la zona, del uso indebido del sitio, llevó a que hubo muchos actos vandálicos y también a lo que sería la destrucción de muchas pinturas. Nos deberíamos imaginar que seguramente se hubieran conservado entre unas 80 90 apsaras, pero prácticamente se han reducido a unas 12, que son, por eso, la joya de la corona de ese espacio. Y uno de los niveles más atractivos de Sigirilla es este fresco de las apsaras, estas ninfas celestiales o las damas que llaman de las nubes. Tras lo que sería una mirada artística, también nos están dando muchísima información, ¿no? Nos está dando también lo que sea, en este caso, toda una información del tipo también de ornamentación que llevaban, si el pañuelo va atado delante o no, pero ya que habíamos hablado también de las especias, también es en el caso de ver cómo algunas de ellas llevan unas bandejas y llevan la flor de lotus o llevan otros productos. Y os he hecho una pequeña selección de las... No tenemos las 12 representadas aquí, para aquello hay que ir a Sri Lanka, ¿no? A contarlas, a verlas. Y por lo tanto es una de las zonas también más atractivas. Aquí tenemos también otro testimonio que nos permite ver, en ese sentido, toda una... viendo estas apsaras, también hay la posibilidad de poder aprender mucho sobre vocabulario, sobre todo lo que sería la indumentaria en ese sentido de la cultura bengalesa. Y ese sería uno de los frescos más promocionados de Sri Lanka, donde tenemos aquí con la flor de lotus y tenemos precisamente otra mujer que la acompaña. Sigirilla, junto con otros yacimientos, también en Sri Lanka continuamente hay una necesidad de documentar el registro del pasado, de lo que se conserva, de intentar saber más sobre esos vestigios del pasado. Pero ir a Sigirilla es mucho más que ver elefantes, que hablar de las especias y de las ninfas celestiales, ¿no? Aparte de esa belleza, de ese paisaje, también es una isla de antiguos templos, de stupas, de fortalezas, de residencias reales. Es una isla donde realmente es un viaje también a un patrimonio religioso extraordinario, ¿no? Es curioso también como muchas veces la arqueología es testimonio de espacios de convivencia, ¿no? De ese crisol de culturas y de diferentes formas de pensar que conviven en un mismo territorio. Da para hablar de muchos lugares, pero por encima de lo que hemos dicho también del patrimonio cultural histórico y artístico, tenemos el patrimonio religioso y espiritual. Por lo tanto, también es una isla que ese crisol de religiones cuenta con una rica herencia, que podríamos decir religiosa, donde está el budismo, el hinduismo, el cristianismo, y también desde el punto de vista histórico es una isla muy singular de qué forma, ¿no?, van entrando todas esas creencias, de forma que también está la representación del Islam. Los visitantes a Sri Lanka pueden explorar una gran variedad de templos, pueden sobre todo ir a esos santuarios, a estas mezquitas, a esas iglesias que son tan importantes como espacios de culto, como espacios de devoción. Y tendríamos las 3 capitales históricas. La posibilidad de ver Polonnaruwa, aquí tenemos una imagen que está, podemos ver el lago artificial, ciudad levantada
podríamos decir, en el siglo XII. Y tras esas imágenes podemos ver toda esa herencia también histórica y religiosa alrededor de lo que sería la figura de Buda, toda la simbología de las manos. Es extraordinario todo lo que podemos aprender a través de los mudras, a través de esa expresión que la escultura también nos manifiesta, ¿no? A través de ese lenguaje de las manos que existe. Sri Lanka debe ser singular, ¿eh? Precisamente es esta gran isla que nos permite ver, entender o quizás profundizar un poco más para captar realmente toda esa esencia, el sentido que tiene estar en un sitio cuando realmente conoces todo la significación, ¿no? Todo el simbolismo. Desde esos budas de gran tamaño hasta otros más pequeños. Imágenes que ya solo ese itinerario religioso, ¿no? Nos está dando una singularidad de Sri Lanka importante. Unas imágenes para ir viendo también a manera de flash esa isla que realmente puede aportarnos mucho, desde las capitales históricas hasta todo lo que sea entender la formación, la evolución de todas estas culturas hasta la actualidad. Y por eso, una forma de ir viendo también otras ciudades históricas, aquí tendríamos en ese caso la segunda, Anuradhapura. Podemos ver perfectamente que sería una de las capitales más antiguas, con una extensión de prácticamente como más de 40 kilómetros de yacimiento, porque va mucho más allá de los espacios físicos donde tendríamos el principal centro de culto, y está considerada de las áreas arqueológicas más grandes del mundo. Imágenes para ir viendo también el paso del tiempo, pero un culto que sigue con sus raíces en la isla, ¿no? Y paralelamente, si estamos viendo la construcción de las estructuras desde el punto de vista arquitectónico y religioso, ya de manera secundaria vamos viendo también todo el legado, todo el material que van dejando. Y tendríamos, por lo tanto, en ese sentido también uno de los centros políticos más estables, y sobre un mapa es cuando realmente podemos ir explicando también qué zona es la más antigua, cómo evoluciona la ciudad y su decadencia, el tiempo que está en ese sentido aquí, y también las influencias que también hay de otros pueblos, ¿eh? Con lo que aquí vamos viendo en ese sentido otras imágenes que nos llevan a ir transmitiendo el valor de esas antiguas capitales históricas, ¿sí? Y sobre todo tendríamos la ciudad de Kandy, donde está el diente de Buda. Dicen, ¿no?, que tenía 40 dientes, 20 y 20, uno está aquí. Y también, desde el punto de vista histórico, situar en ese contexto el que sería el principal centro budista en Sri Lanka. Todo un espacio de devoción, de peregrinación, que lleva por eso a interactuar con diferentes religiones, donde podemos ver constantemente esos elefantes, esos bailarines, esa música, esta foto, cómo los elefantes que hablábamos al principio vuelven a salir en las fiestas religiosas, vuelven a salir como elementos importantes también religiosos del territorio. Y tenemos aquí el santuario de los 4 dioses, en ese sentido, que guardan las reliquias. Imágenes del interior de una de las partes de esa ciudad. Y como no, aquí el que sería el templo de oro, convertidas estas cuevas en templo. De forma que desde una estructura que tenemos externa, el templo del oro, el mejor y el más conservado de Sri Lanka, que nos permite entrar poco a poco en esas montañas que dicen que es la que tiene, ¿no?, más cantidad de cuarzo rosa
en ese sentido del sudeste asiático y podríamos entrar en esas cuevas para analizar, entender. Por eso es importante también tener una información previa, ¿no? De entender la simbología, más allá de la creencia o no en esas historias antiguas, llegar a entender también todo el valor que tienen las figuras, sus posiciones, de la forma en que están expuestas. Es Sri Lanka, por lo tanto, lo que decíamos, ¿no? Su patrimonio religioso, su patrimonio simbólico y espiritual. Una ciudad en ese caso, la que estamos viendo, pero es una isla, una tierra muy espiritual. Desde más budas de gran tamaño, aquí también hay toda un testimonio de manuscritos que ayudarían a entender todo el valor de esa tradición, aún presente en esas comunidades, de una forma de ir cerrando ya ese legado histórico de la ciudad, es también valorando su patrimonio de la edad contemporánea. Sobre todo hay todo un testimonio también de los portugueses en el siglo XVI que lleva a ver lo que sería la ciudad antigua de Galle, en ese caso, lo que llamaban la antigua Tarsis, y forman parte también del paisaje, que diríamos arquitectónico, de la ciudad. Hay que decir también que en ese caso movimientos sísmicos que ocurrieron en el pasado también alteran o de alguna forma afectan en la totalidad del mantenimiento del edificio, de forma que continuamente han tenido que ir renovando esta estructura, y es con esa imagen podríamos decir, del siglo XVI, donde vemos aquí ese faro. Decían que el rey Salomón venía a buscar a esta isla minerales, piedras preciosas, pero también que dice la leyenda que venían a buscar pavos reales, ¿no? Por lo tanto, yo en ese caso, con esos pavos reales y abriendo toda su estructura, es aquí donde también os preguntaría, en todo caso, mejor estar en Sri Lanka y preguntarlo, ¿no? Pues, en principio, con esa última diapositiva, terminaría esta pequeña intervención de Sri Lanka. Muchísimas gracias. Ha sido realmente muy interesante esta explicación y esta charla. Lo que ha hecho Vicky es precisamente darnos a entender el por qué proponemos los viajes. O sea, este viaje que hemos propuesto es porque realmente es una isla preciosa, es una isla jardín. A nivel de naturaleza es algo impresionante, pero aparte cada día es una experiencia, cada momento es una experiencia. No visitamos grandes ciudades. La capital no vamos a visitarla. Nosotros llegamos y nos vamos a Negombo, es un pueblo pesquero pequeñito. Vamos a un hotel muy bonito y para pasar la noche. Después vamos hacia el centro, hacia donde está la sillería, de donde están todas estas ciudades antiguas que las visitaremos. Y también en Sri Lanka los viajes, hay el viaje del invierno y del verano, porque depende de la época, las lluvias salen por un lado o por otro. En verano hacemos la parte central y la que da hacia la India. Si veis como es una gota de agua, entonces vamos a la zona de Trincomalee. Pero siempre el centro. Y en el centro siempre hacemos un safari en un parque nacional que se llama Minería, donde vienen miles de elefantes en verano a beber, porque es la época más seca en esta zona. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer un safari aquí, visitar todos esos puntos, estas cuevas donde están las esculturas de Buda, sentados, tirados, dormidos, muertos, todo esto es precioso para visitar. Y en la ciudad de Kandy, donde está el diente de Buda, la reliquia esta, cada verano en agosto, en julio y agosto, hay una procesión preciosa, vienen de todo el mundo para verla, y en este viaje coincidimos en estar ahí en esta fecha.
Entonces, eso, No hemos hablado del té. bueno, aparte, por descontado, la cuestión es que esto es una parte. Después, nosotros en el viaje estamos yendo a la este de las especies. Y una de las cosas más conocidas es Ceilán, que es el té de Ceilán. Los ingleses plantaron el té ahí y hicieron redes ferroviarias y han ido plantando el té en diferentes alturas. Ahí la zona baja, media y alta. Y entonces hacemos un viaje en el tren hasta arriba, hasta Nueva Arelia, al punto más alto donde accedemos, 1800 metros, donde hay un frío terrible, 18 grados. Entonces, para ellos van muy abrigados. Entonces, nosotros cuando llegamos arriba, oh, qué bien, qué fresco. Pero parece que estamos en un pueblo inglés. O sea, subir para arriba, sobre todo es para subir. No es por el lugar, sino por el camino. O sea, el viaje es el camino, atravesando campos de té. Por descontado, visitamos una fábrica de té, hay que visitarla para ver el proceso de todo este producto. Entonces es un viaje completo que tiene arqueología, paisaje, vistas impresionantes. Subir a Sillería es una de las visitas más interesantes del viaje, porque ya ver la roca, pasar la escalera por la garganta del león, porque esas garras son por la boca, entramos por la boca y pasamos por la garganta, casi vamos por debajo y para subir arriba. Es un viaje muy bonito y intentamos que todos los elementos sean presentes en este viaje. Bueno, es un viaje muy bien montado, los vuelos están incluidos, es un viaje con pensión completa, hoteles que están muy bien. Me parece que he puesto un hotel aquí. Al final. Sí, he saboteado tu vídeo y pues a continuación le dije a Diana que ponga algún hotel. Por ejemplo, ese es el hotel de Nebombo. Pues mira, es que prácticamente cuando llegas a los hoteles ahí, muchos de ellos la recepción está al aire libre. O sea, tú no abres puertas para entrar en la recepción. Está abierto. Entonces, comida, desayuno, la comida y la cena están incluidas. Desayuno y cena en el hotel. La comida es por el camino, mientras vamos en los sitios por el camino, ya tenemos elegido los sitios donde por tanto, es un viaje completísimo. El coste es absolutamente razonable porque, aparte que los vuelos ahora mismo, si alguien quiere reservar para ir a esos países, el vuelo ya vale más que la mitad del viaje. Entonces, estamos hablando de un viaje de bastantes días, con todo guiado, con todo incluido, realmente. Y bueno, quedan pocas plazas, pero siempre nos gusta promocionar con los viajes que hacemos. Y bueno, yo creo que por todo lo que ha explicado Vicky, que ha sido fantástico, me ha gustado mucho escucharlo de ti, porque sé cosas, pero he aprendido más cosas hoy, y porque lo ofrecemos de esta forma, os invitamos a todos a viajar con nosotros ahora o en los próximos viajes que realizamos a Sri Lanka. Si tenéis alguna pregunta para hacerle a aprovechar que está la Vicky con nosotros o a mí a nivel de logística, pues estamos a vuestra disposición. Los que estáis en casa no puede ser, pero porque no se puede hacer de otra forma. ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. ¿Cómo es la comida? ¿Cómo? ¿Cómo es la comida? La comida tiene dos partes. Cuando sus buffets, que son buffets preciosos, espléndidos, o sea, las comidas son espléndidas, pero tienen dos partes. Y dice el guía siempre, de aquí para allá, para vosotros, y de aquí para allá, solamente los indios, los srilankeses. Y cuidado, nunca probéis a lo bestia, o sea, siempre hay que ir un poco, porque puede que se equivoque y ponga la mano con un plato de diferencia, que me pasó a mí, y entonces los platos picantes suelen tener un aspecto muy chulo. Entonces llenas el tenedor, lo metes en la boca y empiezas a saltar. Si te has equivocado, eso me pasó. Entonces siempre hay que probar primero y después continuar o decir no, por si acaso. La comida es buena, tiene mucha fruta. Y una de las cosas atractivas cuando yo he ido con mi familia, por el camino parar en las paradas de fruta para comprarnos fruta y así. Nosotros cuando vimos solamente era desayuno, cena, la comida no la teníamos porque muchas veces comíamos fruta. Era algo muy chulo. Y tenemos algún día de playa, algún día.
Este es el viaje que proponemos y ya lo hacemos, llevamos mucho tiempo haciendo Sri Lanka. Este de agosto es muy especial por esto, porque también está la fiesta del también. Claro. Bueno,